Reinhard Sinaga, de 36 años, un estudiante de posgrado indonesio con 4 títulos universitarios. Si miraba su apariencia académica, nadie podría imaginar que detrás de la fachada de un estudiante con un rostro apuesto y gentil que llevaba una vida pacífica en Manchester, se encontraba el peor en la historia del Reino Unido. Más de 200 víctimas, 800 videos. Reinhard Sinaga drogó, agredió sexualmente a hombres y grabó todos sus actos depravados durante más de 2 años. Fingiendo ser un estudiante amable fuera de los clubes nocturnos de Manchester, convirtió las bulliciosas calles en su terreno de caza. Reinhard Sinaga tardaba solo 60 segundos en acercarse a una víctima y luego la convencía de ir a su apartamento. A los hombres se les ofrecía una bebida, tras lo cual perdían el conocimiento y no recordaban nada de lo sucedido después. Muchas víctimas no tenían idea de que habían sido agredidas hasta que la policía llamó a sus puertas y les mostró las grabaciones. La repugnante ola de Sinaga solo terminó en la mañana del 2 de junio de 2017, cuando una víctima de 18 años se despertó repentinamente en medio del ataque y logró escapar. Bienvenidos a la historia de hoy, la historia de Reinhard Sinaga, uno de los actuales en serie más horribles en la historia del Reino Unido. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal antes de continuar viendo nuestro video. Manchester, Inglaterra, es considerado el centro de la vida nocturna, un paraíso de fiestas interminables, rara vez tranquilo, con luces tenues y la música retumbante de los clubes nocturnos. Si alguna vez has pisado Princes Street en el centro de Manchester, entenderías por qué se la llama el corazón de la ciudad. Una calle que nunca carece de gente, donde estudiantes, turistas y fiesteros acuden a bares y clubes famosos como Factory, Fifo o Abroco. Reinhard Sinaga vivió aquí durante más de 7 años, en un pequeño apartamento a solo unos pasos de Factory. Durante el día, era un estudiante diligente de Indonesia, estudiando para su doctorado. Pero cuando caía la noche, llevaba una vida completamente diferente, un depredador calculador. Sinaga no era alto ni intimidante. Al contrario, parecía más bien frágil, con una complexión delgada y baja, y notablemente siempre mantenía una sonrisa amistosa en su rostro. Esa apariencia aparentemente inofensiva se convirtió en el arma más peligrosa de este depredador. Cada noche Sinaga paseaba por la calle, escaneando en busca de hombres jóvenes, aquellos que salían de los bares, ebrios, desorientados o simplemente caminando solos. Sus objetivos eran generalmente hombres de entre 17 y 33 años. Sinaga tenía un método de caza notablemente perfeccionado. Nunca tenía prisa. Se acercaba a su presa de manera natural, siempre sonriendo y actuando con cortesía. Al ver a alguien tambaleándose por la calle, Sinaga no ofrecía ayuda de inmediato, sino que esperaba un momento hasta asegurarse de que la víctima estuviera sola antes de acercarse. ¿Quieres descansar un poco? Mi apartamento está muy cerca. ¿Necesitas cargar tu teléfono? No te preocupes, solo tomará unos minutos. Una voz suave con ofertas aparentemente inofensivas. Y lo más aterrador es que la mayoría de sus víctimas nunca sospechó nada. Manchester es una ciudad bulliciosa y concurrida donde la gente está acostumbrada a la apertura, los encuentros espontáneos y las personas amables dispuestas a ayudar a los demás. Nadie pensaría que detrás de ese rostro gentil se escondía un verdadero monstruo. Mantente atento porque justo después de esto profundizaremos en cómo Sinaga cometió sus crímenes, las tácticas astutas, los trucos inesperados y el final impactante que sacudió al Reino Unido. En la víspera de Año Nuevo de 2014, Reinhard Sinaga cometió su primer crimen. La víctima era un joven de 22 años, disfrutando alegremente del ambiente festivo de la celebración de Año Nuevo. Cuando el joven entró al bar, ya había llamado la atención de Sinaga,
disfrutando de bebidas y bailando sin saber que el destino lo estaba esperando. Aprovechando el momento en que todos estaban inmersos en la cuenta regresiva para el año nuevo, Sinaga drogó la bebida de la víctima. El joven de 22 años perdió el control poco después, pero la gente en el bar no prestó mucha atención, asumiendo que simplemente había bebido demasiado. En medio de la multitud celebrando el año nuevo, nadie notó que el joven había sido guiado fuera del bar por Sinaga. Sinaga llevó al joven a su apartamento, momento en el cual la víctima estaba completamente inconsciente. Lo que sucedió a continuación fue horrible y todo fue grabado por Sinaga en su teléfono. A la mañana siguiente, cuando la víctima despertó en una habitación desconocida, sintiéndose débil y mareada, parecía bastante confundida. Sin embargo, Sinaga mintió con calma, diciendo que solo lo había ayudado porque pensó que estaba borracho en la acera. La víctima no tenía idea de la agresión, se disculpó por las molestias, agradeció a Sinaga, se fue rápidamente. Este incidente marcó oficialmente el comienzo del camino de Sinaga para convertirse en el más condenas del mundo. Solo 4 semanas después del primer ataque, Sinaga continuó con otra víctima. Usó el mismo método, acercarse a hombres jóvenes, actuar de manera amigable y luego ofrecerles una bebida mezclada con sedantes. Una vez inconscientes, los arrastraba a su apartamento y continuaba filmando y fotografiando mientras cometía sus actos viles. Después de eso, los ataques de Sinaga se volvieron más frecuentes y calculados. Desde finales de 2014 hasta principios de 2015, casi cazaba víctimas semanalmente, convirtiendo la vida nocturna de Manchester en el patio de juegos del monstruo. Al principio, Sinaga apuntaba a hombres jóvenes de apariencia académica que parecían más fáciles de someter, pero con el tiempo se volvió más audaz. Incluso hombres altos y musculosos no escapaban de su lista de objetivos. Sinaga drogaba a sus víctimas con WoW, una sustancia que, incluso en pequeñas cantidades, podía provocar la pérdida de conciencia antes de llevar a cabo sus horribles actos. Luego, Sinaga realizaba sus repugnantes acciones sin ninguna resistencia. Muchas víctimas roncaban durante las agresiones. Algunas vomitaban y otras incluso se orinaban, pero nada de esto disuadía a Sinaga de continuar con sus ataques. En algunos casos, las víctimas despertaban de repente durante la agresión, desorientadas y sin comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento, Sinaga los tranquilizaba con explicaciones falsas o usaba la fuerza para que volvieran a perder el conocimiento. Incluso las víctimas físicamente más fuertes se sentían mal después de despertar, a menudo entrando en pánico al encontrarse desnudos en una habitación extraña. El escenario común de estos ataques era después de despertar en una habitación desconocida con la cabeza mareada y la memoria vaga. Sinaga les decía que los había encontrado inconscientes en la acera y los había llevado allí para ayudarlos. Ninguna de las víctimas recordaba realmente lo sucedido, por lo que creían completamente en la historia engañosa de Sinaga. Los trofeos, como teléfonos y carteras de las víctimas, fueron encontrados posteriormente apilados en el apartamento del perpetrador. El 2 de junio de 2017, Sinaga se acercó a su última víctima en su larga lista de presas. Tomo, un jugador de rugby de 18 años, acababa de salir del Club Factory después de perder a sus amigos, solo en la calle desierta de madrugada, sin saber que estaba siendo seguido. Reinhard Sinaga, el atacante en serie con una larga lista de víctimas, eligió a Tom como su próximo objetivo. Después de una breve conversación, Sinaga logró llevar a Tom a su apartamento y una vez que la puerta se cerró, comenzó la pesadilla de la víctima. El joven no recordó nada hasta que despertó y se encontró siendo agredido por Sinaga. Tom empujó de inmediato a Sinaga, que estaba completamente desnudo, y pidió ayuda antes de morder repetidamente a Sinaga. Con su complexión muscular y la fuerza de un jugador de rugby,
El joven rápidamente inmovilizó al monstruo, impidiéndole escapar. Luego, Tom desató su ira y frustración, lanzando golpes poderosos al pervertido. Sinaga fue golpeado severamente por su propia víctima. Su rostro quedó magullado y finalmente perdió el conocimiento. En ese momento, Tom comenzó a sentirse ansioso y temeroso, preocupado de haber matado accidentalmente a alguien. En estado de pánico, la víctima llamó de inmediato a la policía para denunciar el ataque. A las 5 am del 2 de junio de 2017, se realizó una llamada de emergencia a la comisaría de policía de Manchester. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa y aterrada informó de una violenta pelea en un apartamento en pleno centro de la ciudad. Cuando llegaron, encontraron a Sinaga con el rostro golpeado, inconsciente en un charco de sangre en el suelo del baño. Tom estaba acurrucado en una esquina, aún tenso, incapaz de explicar con precisión lo que había sucedido o por qué estaba allí. Se llamó de inmediato al personal médico, que realizó los primeros auxilios a Sinaga, pero su estado parecía grave. Los médicos temían que el hombre pudiera haber sufrido una hemorragia cerebral grave debido a las lesiones en la cabeza. Sin perder tiempo, Sinaga fue colocado rápidamente en una camilla y llevado al Manchester Royal Infirmary. Cuando la ambulancia se fue con la sirena encendida, la policía centró su atención en Tom, la única persona presente en el apartamento en ese momento. En ese momento, los investigadores en la escena aún no comprendían la situación y sospechaban que Tom era el agresor, por lo que el joven fue arrestado de inmediato para investigar el altercado. Pero la policía de Greater Manchester pronto se dio cuenta de que habían arrestado a la persona equivocada. Tom fue esposado y llevado a la comisaría para ser interrogado. Sin embargo, los detalles en la declaración de Tom no coincidían con lo que la policía normalmente observaba en un caso común de agresión. Y cuando Reynard Sinaga despertó en el hospital al día siguiente, sus sospechas se volvieron más claras que nunca. Lo primero que hizo Sinaga no fue denunciar a la persona que lo agredió, sino exigir repetidamente que la policía le devolviera su teléfono. Una víctima de una agresión grave, despertándose y sin pensar en su propio dolor o en el miedo hacia el atacante, pero obsesionada con un teléfono. ¿Qué podía haber en ese teléfono que fuera tan importante como para hacer cualquier cosa para recuperarlo? La policía llevó de inmediato el teléfono a Sinaga. Sin embargo, en lugar de entregárselo, le pidieron la contraseña para desbloquearlo. Sinaga dio deliberadamente la contraseña incorrecta varias veces e incluso intentó arrebatárselo a la policía. No fue hasta 30 minutos después, al darse cuenta de que resistirse era inútil, que Sinaga proporcionó a regañadientes la contraseña correcta. Lo que encontraron después fue espeluznante. El teléfono de Sinaga contenía docenas de videos impactantes que lo mostraban agrediendo a hombres dormidos. Uno de ellos era Tom, el joven que acababa de ser arrestado debido a las graves lesiones de Sinaga. Resultó que Reynard Sinaga no era una víctima, de hecho, era el más notorio del Reino Unido. A las 3:52 de la tarde del 3 de junio de 2017, Sinaga fue arrestado oficialmente bajo sospecha de. En las horas siguientes, la policía regresó para registrar el apartamento de Sinaga. Allí encontraron docenas de teléfonos, licencias de conducir, carnes de estudiante, relojes y carteras, todos pertenecientes a hombres a quienes Sinaga había drogado y agredido. Estas identificaciones, junto con fotos y videos que tomó cuando las víctimas estaban inconscientes, así como capturas de pantalla de las fotos de perfil de sus redes sociales, fueron guardadas por Sinaga como trofeos. Otro iPhone perteneciente a Sinaga contenía numerosos videos de aún más víctimas. Este descubrimiento llevó a la mayor investigación por en la historia del Reino Unido. La policía confiscó 2 teléfonos que contenían 800 videos de Sinaga cometiendo actos viles contra víctimas inconscientes. Para recopilar testimonios,
Utilizaron datos de los videos y las pertenencias de las víctimas recogidas por Sinaga como identificaciones, teléfonos y fotos de redes sociales. Tras meses de análisis, la policía identificó a más de 195 víctimas a partir de cientos de horas de grabación, todas inconscientes durante los ataques. Cuando la policía del Gran Manchester examinó los dispositivos digitales de Sinaga, encontraron 3,29 terabytes de material visual grave, equivalente a 250 o 300.000 imágenes que mostraban agresión, incluyendo un incidente que duró hasta 8 horas. En total, 155 hombres contactaron a la policía del Gran Manchester después de que se hicieran públicos los detalles de sus crímenes, pero más de 60 víctimas permanecieron sin identificar. Cuando la noticia del arresto de Reynard Sinaga se propagó por el barrio de Gay Village en Manchester, muchas personas no podían creer lo que escuchaban. Para ellos, Sinaga era un hombre pequeño, gentil y aparentemente inofensivo. Nadie podría haber imaginado que detrás de esa apariencia había un monstruo que había cometido más de 200 agresiones durante 2 años y medio. Y si no hubiera sido atrapado, el número de víctimas probablemente habría sido mucho mayor. Reynard Sinaga nació y creció en una familia adinerada en Depok, Yakarta, Indonesia. El padre de Sinaga era un empresario de aceite de palma y su madre pertenecía a la clase alta de Indonesia. Sinaga fue criado en un entorno materialmente acomodado y podría decirse que no le faltaba nada. Desde joven se centró en la educación y el desarrollo personal, lo que podría explicar por qué llegó a ser altamente educado, a pesar de tener problemas psicológicos y de personalidad que pocos reconocían. Después de completar sus estudios en la Universidad de Indonesia con un título en arquitectura, Sinaga decidió dejar su tierra natal para estudiar en el Reino Unido en 2007, cuando tenía 24 años. Estudió planificación urbana en la Universidad de Manchester, obtuvo 3 títulos adicionales y finalmente comenzó su investigación doctoral en sociología en la Universidad de Leeds. Una persona educada, sociable y con buenos antecedentes familiares, Sinaga era el tipo de persona con la que todos querían ser amigos, lo que quizá explique por qué su círculo de amigos era amplio y por qué todos confiaban en este individuo perverso. Notablemente, a pesar de vivir en el Reino Unido, Sinaga seguía recibiendo apoyo financiero de sus padres, especialmente de su padre banquero. Su padre no solo pagaba decenas de miles de libras en matrículas, sino que también cubría el alquiler de su apartamento en Montana House, con una apariencia modesta de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de altura. Una voz suave, gafas de montura gruesa y una sonrisa brillante, Sinaga se ganaba fácilmente el afecto de quienes lo rodeaban. No ocultó su sexualidad cuando llegó al Reino Unido y visitaba frecuentemente el Gay Village, donde participaba en actividades de la comunidad, especialmente en clubes nocturnos gay. Sinaga solía alardear de los hombres que dormían en su cama. Se autodenominaba Postspice, un apodo asociado con Victoria Beckham de las Epice Hills. Sinaga asistía regularmente a la iglesia y a menudo presumía de sus logros académicos. A principios de 2010, casi todas las noches, Sinaga se encontraba en clubes nocturnos de Princess Street, conversando continuamente con hombres de todas las edades. Compartía con sus amigos cómo seducía y atraía a hombres, incluidos aquellos que consideraba completamente heterosexuales, que luego se convertían en sus parejas sexuales. Era gentil, amable e inofensivo, así lo describían la mayoría de sus amigos en Gay Village, Manchester, cuando se les preguntaba. Sinaga tuvo 2 novios, uno de los cuales lo dejó. Esto lo afectó profundamente y amenazó con beber lejía, lo que refleja su mentalidad extrema cuando enfrentaba el rechazo. A los ojos de sus amigos, Sinaga parecía bastante misterioso. Rara vez permitía que alguien entrara en su habitación,
privada y a menudo desaparecía los fines de semana o durante las vacaciones. Los que lo rodeaban siempre asumieron que simplemente estaba trabajando a tiempo parcial para cubrir sus gastos. Sin embargo, pocos sabían que detrás de esa vida aparentemente tranquila, Sinaga estaba cometiendo crímenes que más tarde conmocionarían al mundo. Sinaga fue acusado de abusar de al menos 206 hombres entre 2015 y 2017. Enfrentó 159 cargos en 4 juicios separados, involucrando a 48 víctimas. Fue condenado a cadena perpetua, con un plazo mínimo de 30 años, el 6 de enero. La jueza Suzanne Goddard no dudó en llamarlo un monstruo en forma humana. Lo que es aún más aterrador es que, incluso al enfrentar la justicia, Sinaga no mostró remordimiento alguno. Durante el juicio, afirmó repetidamente que las víctimas consintieron en los actos. Sinaga declaró que todas las víctimas, la mayoría de las cuales eran heterosexuales, disfrutaron de su juego. Pero esta defensa fue rápidamente descartada cuando numerosas pruebas de la policía se hicieron públicas. Las víctimas describieron a Sinaga como un monstruo y dijeron que no podían volver a la vida normal después de soportar el abuso. Muchas víctimas sufrieron un trauma psicológico severo, con algunas cayendo en depresión o teniendo pensamientos extremos debido al impacto. Algunos se volvieron socialmente aislados, mientras que otros experimentaron ataques de pánico. La presión y el trauma mental de ser víctima de violencia podrían perseguirlos de por vida. Sin embargo, durante los 4 juicios separados, Sinaga no mostró señales de remordimiento, siempre sonriendo, una sonrisa que ocultaba su naturaleza monstruosa. El 11 de diciembre de 2020, la pena mínima de Reynard Sinaga, conocido como el peor Reino Unido, se extendió de 30 a 40 años. Está recluido en Buefiel, donde se informó que en una ocasión fue atacado por otros reclusos, pero sobrevivió. Se le impuso una sentencia severa al pervertido Sinaga, pero el daño que causó a más de 200 víctimas es irreparable. La mayoría de ellas son heterosexuales y lo sucedido las ha atormentado durante mucho tiempo. La policía de Manchester elogió el valor de quienes se presentaron a testificar y colaborar en este caso. Las organizaciones de apoyo a víctimas de agresión también se acercaron para escuchar y ayudar a las víctimas a superar los desafíos psicológicos y regresar a la vida normal. Los crímenes de Reynard Sinaga no solo son uno de los casos más impactantes en el Reino Unido, sino también un llamado de atención sobre los depredadores que se esconden a simple vista. Sinaga no era un extraño peligroso, era alguien en quien todos confiaban, alguien que todos pensaban que era gentil, amable e inofensivo. Pero a veces, precisamente esas personas resultan ser los monstruos más aterradores. Gracias por seguir esta historia. No olvides dar like y suscribirte para no perderte más historias de crímenes escalofriantes. Mantente siempre alerta y recuerda que en este mundo, a veces las personas más peligrosas son las que menos esperas. Por ahora, adiós y hasta la próxima.